El halcón aterrizó en mi brazo antes de que pudiera verlo venir. Un segundo era invisible, como siempre lo era en estas reuniones. Estaba pegada a la pared de piedra del gran salón. Tenía una copa de madera en la mano que no había tocado. Y al siguiente, todas las personas en la sala se quedaron en completo silencio, y cada par de ojos se había vuelto hacia mí. Al principio no entendía lo que estaba pasando. Sentí el peso antes de verlo. Sus garras se aferraron a mi antebrazo a través de la manga de mi vestido gris. La presión era firme, pero de alguna manera suave, como una mano que elige sostener en lugar de apretar. Cuando finalmente bajé la mirada, me quedé sin aliento. El halcón era enorme. Sus plumas de oro y marrón captaban la luz de las antorchas. Se volvían ámbar, luego cobre y casi rojas. Sus ojos, afilados, imposibles, antiguos, estaban fijos en mi rostro. Tenían una intensidad que me oprimía el pecho con algo que no podía nombrar. Una correa de cuero colgaba de su pata. Estaba estampada con el sello real de los Pactos del Norte. Todos en el salón sabían lo que significaba ese sello. Este era el halcón de Kais, el halcón del rey Alfa, el ave que no había permitido que una sola mano la tocara. No desde el día en que fue traída de las montañas del este, hacía 3 años. Lo habían intentado los cuidadores. Lo habían intentado los entrenadores. También los lugartenientes de la manada y los nobles visitantes. Incluso niños que habían sido empujados hacia adelante como una broma. Todos ellos se habían encontrado con un pico chasqueante y alas furiosas. Y ahora estaba posado en mi brazo como si siempre hubiera vivido allí. «Eso es imposible», susurró alguien detrás de mí. Estaba completamente de acuerdo con ellos. Mi nombre es Grace y durante la mayor parte de mis 24 años he sido el tipo de persona que las habitaciones olvidan. Crecí en el asentamiento exterior de un grupo de casas de madera. Estaban en el borde del territorio de los Pactos del Norte. Era el tipo de lugar que aparece en los mapas solo porque alguien tenía que escribir algo en esa esquina. Mi madre había sido una sanadora de dones modestos. Mi padre, un hombre que se fue antes de que pudiera formar un recuerdo claro de él. Tenía el pelo rubio pálido, que se volvía plateado con la luz del invierno, y un rostro que los extraños a veces llamaban amable, pero nunca llamativo. No era débil, pero tampoco era poderosa. No fui elegida, pero tampoco fui rechazada. Existía en el estrecho espacio entre ser notada y ser ignorada. Y había pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo a estar cómoda allí. Esa comodidad me había acompañado durante 3 años de trabajo como registradora en la Fortaleza del Norte. Era un puesto que requería precisión y silencio. Ambas cosas que yo tenía en abundancia. Catalogaba nacimientos y muertes, acuerdos de tierras y rutas comerciales. Me sentaba en habitaciones donde se tomaban decisiones y las anotaba. Nadie me pedía mi opinión, y yo nunca la ofrecía. Yo era la mujer gris, con el vestido gris detrás del escritorio gris. Y me había dicho a mí misma en más de una ocasión que eso estaba bien. Hoy era la reunión de rangos, la asamblea anual, donde el rey Alfa recibía formalmente a los lugartenientes de su manada. Escuchaba sus informes, resolvía sus disputas, y recordaba a cada persona presente exactamente cuál era su lugar en el orden de las cosas. Ya había asistido a 4 de estas reuniones, cada vez como escriba, de pie al borde de la sala, con un diario encuadernado en cuero y un trozo de carbón para registrar lo que se decía. Había visto a Kais desde la distancia en cada una de ellas. No era un hombre que pasara desapercibido. Medía más de 1,80 m, con el pelo oscuro y corto, y una mandíbula que parecía tallada en la misma piedra gris que los muros de la fortaleza. No sonreía a menudo, y cuando lo hacía, era una sonrisa controlada y deliberada. La sonrisa de alguien que entendía que las expresiones eran una forma de lenguaje, y elegía sus palabras con cuidado. Sus ojos eran de un marrón oscuro, casi negros bajo cierta luz, y se movían por las habitaciones como un general inspecciona un campo, metódicamente, sin perderse nada. Nunca me había mirado. Estaba bien, no necesitaba que lo hiciera. Estaba en la reunión porque el escriba jefe, el viejo Brennan, había enfermado el día anterior, y yo era la única disponible para ocupar su lugar. No era un honor,
Era una solución práctica a un problema administrativo. Me había vestido como siempre, con un vestido de lana gris y el pelo recogido en una trenza. Nada que llamara la atención. Llegué temprano, como siempre, y me pegué a mi muro habitual, y esperé a que comenzara la ceremonia. El halcón tenía otros planes. Incluso ahora, con el pájaro todavía en mi brazo y el silencio del salón presionando mis oídos como agua, no podía explicar por qué no me inmuté. Cada instinto racional que poseía me decía que me moviera lentamente, que llamara a un cuidador, que me disculpara profusamente, por lo que fuera que hubiera hecho accidentalmente para atraer a la criatura. En cambio, me quedé completamente quieta y lo miré. Y él me miró a mí, y el resto del mundo se desvaneció en una especie de ruido de fondo gris. Hizo un sonido, bajo, casi conversacional. Nada que ver con el agudo llamado que usaba durante las cacerías. Era más bien como una pregunta. Yo tampoco lo sé, le dije en voz baja. Oí a alguien cerca de mí inhalar bruscamente. Solo entonces recordé que no estaba sola. Cuando finalmente levanté la vista, el primer rostro que encontré fue el de Rina. Era una de las mujeres de alto rango de la manada. Alta, pelirroja, impecablemente vestida. Había sido amable conmigo exactamente una vez, en mi primer día en la fortaleza, antes de decidir que yo era demasiado insignificante como para invertir en mí. En ese momento, su expresión era un nudo complicado de emociones que no se molestaba en desenredar. Incredulidad, irritación y algo que podría haber sido el ancestro más antiguo de la envidia. Más allá de Rina, vi al lugarteniente Devon, que supervisaba los asentamientos de la frontera este. Observaba al halcón con los ojos entrecerrados, como un hombre observa un patrón climático en el que no confía. Más allá de él encontré a Kais. No se había movido de su posición al frente de la sala. Estaba de pie exactamente como siempre, con los hombros rectos, las manos sueltas a los costados y una expresión ilegible. Pero su mirada me había encontrado y no se había movido. Y algo en la calidad de su atención hizo que la habitación pareciera más pequeña. No estaba enojado. Yo me había preparado para el enojo. Era algo completamente diferente. Algo más silencioso y más difícil de clasificar. Dio un paso adelante y luego otro. La multitud se apartó sin que él lo pidiera. Mi pulso hizo algo complicado y vergonzoso. El halcón se movió en mi brazo, giró la cabeza hacia su dueño. Y luego, inexplicablemente, imposiblemente, se volvió hacia mí. Kai se detuvo a 1 metro de distancia. De cerca, estaba aún más quieto de lo que parecía a distancia. El tipo de quietud que no era ausencia de movimiento, sino un control intencional perfecto. Miró al pájaro. Luego me miró a mí. Sus ojos eran más oscuros de lo que esperaba y más atentos. Y había una línea entre sus cejas que no era exactamente un ceño fruncido, pero vivía en el mismo vecindario. «¿Cuál es tu nombre?», dijo. Su voz era baja, no fuerte, no autoritaria como la gente a veces finge ser. Simplemente esperaba ser escuchada, y la sala la escuchó. «Grace», dije. «Soy la registradora. Estoy sustituyendo a Brennan». Asintió lentamente, todavía observándome con esa atención cuidadosa. Me hacía sentir como un documento que intentaba leer con poca luz. «Nunca ha hecho eso», dijo él. No me lo dijo a mí, pero tampoco a la sala. Fue más como una observación privada que accidentalmente se volvió audible. «Lo sé», dije. «Lo siento. No hice nada. Sé que no lo hiciste». Entonces sucedió lo más extraño. La comisura de su boca se movió. No era una sonrisa, no del todo, sino el comienzo de la idea de una. El más leve cambio de expresión que apareció y desapareció tan rápido que habría dudado de él si no lo hubiera estado observando de cerca. Extendió su brazo. El halcón lo miró, luego me miró a mí. Y después, con toda la dignidad renuente de alguien que hace un favor bajo protesta, se movió de lado hacia su antebrazo y se dejó reclamar. Pero mientras Kai se daba la vuelta para volver a la cabecera de la sala, el pájaro estiró el cuello y mantuvo sus ojos ámbar fijos en mí, hasta que la distancia lo hizo imposible.
Y Kais, justo antes de llegar a su asiento, también miró hacia atrás. Solo una vez, de forma breve e ilegible. Me pegué de nuevo a la pared, abrí mi diario y sostuve el carbón con dedos que solo estaban ligeramente temblorosos. A mi alrededor, los susurros ya habían comenzado. Los susurros me siguieron fuera del gran salón como humo. Me quedé hasta que se registró el último discurso formal. Mi carbón se movía firmemente sobre la página, incluso cuando mis pensamientos se negaban a mantenerse en orden. Anoté disputas de tierras y acuerdos fronterizos, y un desacuerdo entre dos lugartenientes sobre los derechos de agua cerca del arroyo del sur, y mantuve mis ojos en mi diario y mi expresión neutral. Y me dije a mí misma que la extraña quietud que sentía era simplemente la secuela de la sorpresa. Para cuando la asamblea se levantó, había llenado 11 páginas. Me dolía la mano y no deseaba nada más que volver a la pequeña sala de registros en el segundo piso, donde las cosas tenían sentido y nadie me miraba. Llegué hasta el pasillo fuera del salón. Grace. Me di la vuelta. Reina estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Dos de sus compañeras habituales la flanqueaban como columnas decorativas. Tenía la expresión que siempre ponía cuando decidía cómo reclasificar algo. Como un mercader que reevalúa el valor de mercancías que antes había pasado por alto. Vaya actuación, dijo. No fue una actuación. No, dijo inclinando la cabeza. La registradora pegada a la pared, de repente elegida por el halcón del rey, frente a todos los lugartenientes del territorio del norte. Hizo una pausa para que esa imagen se asentara. Conveniente, la miré fijamente. Yo estaba quieta. El pájaro aterrizó. No lo entrené, no lo llamé, no hice nada excepto no entrar en pánico. Y sin embargo, aquí estamos. Ella sonrió. El tipo de sonrisa que no se acercaba en absoluto a la calidez. Solo ten cuidado, Grace. Una atención como esa tiene una forma de hacer que la gente espere cosas de ti. Y las expectativas tienen una forma de exponer exactamente de qué está hecha la gente. Se fue antes de que pudiera responder. Sus compañeras la seguían como la cola de una advertencia. Me quedé en el pasillo un momento, respirando lentamente. Luego subí a mi sala de registros, cerré la puerta y me senté en mi escritorio. Y miré a la pared hasta que los latidos de mi corazón volvieron a un ritmo razonable. La mañana siguiente llegó gris y fría. El tipo de día de finales de otoño que se asienta sobre la fortaleza del norte como un paño húmedo. Estaba en mi escritorio antes de que el sol hubiera despejado por completo la línea de los árboles. Transcribía las actas del día anterior de mis notas de carbón al registro formal de tinta. El trabajo era metódico y absorbente, y durante una hora logré existir completamente dentro de él. Entonces el asistente de Brennan llamó y me dijo que me esperaban en el ala este. No conocía bien el ala este. Era el corazón administrativo de la fortaleza. Las habitaciones donde Kai se reunía con su consejo, revisaba informes, tomaba las decisiones que yo luego registraba en un lenguaje cuidadoso y neutral. Había estado allí quizás 2 veces en 3 años. Ambas veces para entregar libros de registro completos a un lugarteniente que esperaba. El asistente me llevó a una habitación en la que no había entrado antes. No era una sala de consejo formal, sino algo más pequeño. Estaba revestida de mapas y estantes de documentos territoriales. La luz de la mañana entraba por 2 ventanas estrechas y caía sobre una larga mesa cubierta de papeles. Kais estaba de pie junto a la mesa cuando entré. No estaba solo. Un hombre que reconocí como Aldrich, el estratega jefe del rey, estaba sentado a un lado con sus propios papeles, y un lugarteniente más joven llamado Corin estaba de pie cerca de la ventana. Pero Kais era lo primero que te mostraba la habitación. De la misma manera que ciertos objetos en una pintura atraen la mirada antes de que hayas elegido conscientemente mirar. Levantó la vista cuando entré. «Siéntate», dijo, no con dureza, solo directamente. Me senté. «Transcribiste las actas de ayer». «Sí, Brennan necesitará al menos otra semana». «Me gustaría que continuaras». «Por supuesto», dije, «no hay problema». Asintió y volvió su atención a los papeles sobre la mesa, y pensé que eso era todo. Pero luego dijo sin levantar la vista, «¿Cuánto tiempo llevas como registrador aquí?»